porque precisamente le ha surgido una urgencia de carácter sindical, ¿no? Tienen que atender ahí un asunto que se cruzaba pues con los horarios del webinar. Entonces lamentamos pues que no pueda participar hoy, pero seguramente la tendremos presente en futuras conversaciones. Bien, sin más, creo que procedemos a lo que hoy nos convoca, ¿no? Que es hablar sobre el ejercicio, ¿no? No vamos a teorizar mucho en el asunto, ¿no? Evidentemente van a haber argumentos que tienen que ver con cuestiones doctrinarias y demás, pero de lo que vamos a hablar concretamente es del ejercicio de la negociación colectiva, ¿no? De la materialización de este derecho, ¿no? Y partimos, pues, con la opinión que la OIT tiene al respecto, ¿no? La OIT ha opinado, la OIT ha indicado, o si se quiere, ha exhortado a los Estados miembros a promover la negociación colectiva como mecanismo para afrontar, al menos en el mundo laboral, la crisis del COVID-19, ¿no? Carlita, Cristian, ¿están de acuerdo con esto? Creo que esto es indudable, pero de todas maneras les hago la consulta, ¿no? La negociación colectiva, ¿no? Como mecanismo para enfrentar el COVID, ¿no? ¿Qué cuestiones favorables nos puede brindar? ¿Qué posibilidades otorga, ¿no? Ya no solo a los sindicatos, sino en realidad a las partes de la relación laboral, ¿no? Para afrontar los distintos problemas que en esta se van generando durante el transcurso de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿empiezo, Wilman? Como gusten. Bueno, sí, como tenía el micrófono abierto, preferí preguntar si empezaba. Bueno, a ver, ¿me dices cuánto tiempo tenemos más o menos por cada intervención? Lo que consideremos, ¿no? Estamos flexibles. Ya, de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a la organización de Youth, ¿no? A la revista. Los chicos y chicas de la revista que están muy activos en difundir temas laborales, ¿no? Y yo creo que habría que enfocar la negociación colectiva dentro de un marco general mayor que se relaciona con el derecho más amplio, ¿no? Que es el derecho al diálogo social, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, diría que hemos visto un debilitamiento de ambos y no es un elemento menor cuando se trata de juzgar también, ya no en el plano jurídico, sino en el plano de la corrección política de los actos del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, me parece que un problema de legitimidad social profundo es cuando situaciones de emergencia como esta, ¿no? Ponen a prueba el ejercicio de derechos, pero las decisiones políticas prescinden, en primer lugar, de un escenario razonable de diálogo social, y en segundo lugar, nuevamente la directriz de fomento de la negociación colectiva es defraudada, creo yo, en un escenario donde habría que hacer todo lo contrario, ¿no? Claro. ¿No? Eso es lo que yo diría para entrar nada más en el debate, ¿no? Claro, en lo preliminar. En lo preliminar. Así es. Carlita, tú tienes una consideración al respecto. ¿Piensas, al igual que Cristian, que tal vez esta clave de fomento no ha sido debidamente ejercida pues, por parte del Estado? Cristian habla concretamente del Ejecutivo, ¿no? Claro, en la lógica de que el Ejecutivo ha tenido bastante protagonismo en la legislación a través de decretos de urgencia, ¿no? Pero incluso, ¿no? Ha emitido un decreto legislativo, el 1499, ¿no? Donde regula aspectos formales, ¿no? De la negociación colectiva. Básicamente lo que hace es virtualizarla, ¿no? Pero no ha habido más, como dice Cristian, ¿no? En esta clave de fomento se habría o se debería haber apreciado un mayor o una mayor regulación sobre este derecho y su ejercicio, ¿no? Pero lo que se ha hecho es mencionar su virtualización, pero no se ha establecido mayor cuestión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Si bien es cierto, como tú bien dices, esta norma dice cómo se tiene que realizar la negociación si es que esta es necesaria en caso de que se advierta o se quiera denunciar algún tipo de conflicto y se busque que el ministerio interceda,
pero es verdad, lo deja en un aspecto estrictamente formal, cuando lo cierto es que todos esperábamos un pronunciamiento distinto sobre ello, ¿no? Un pronunciamiento más que distinto, un pronunciamiento que vaya más allá y que diga qué es lo que va a pasar, ¿no? La mayoría de nosotros creo que independientemente de las posiciones que puedan surgir respecto a si es que es adecuada o no es adecuada, si es que estamos en un contexto en el que se puede negociar o debe negociar o no, efectivamente, pues la autoridad administrativa, bueno, en este caso el Ministerio de Trabajo no, no ha sentado una posición o no ha dejado entrever qué tan posible sería esto, ¿no? Yo creo que nuevamente incurre en una suerte, no sé, a mí en lo personal me deja una desazón, al igual que en otros temas, en donde ha preferido no decir nada que tratar de entrar en un tema que es profundo y que, como he dicho hace un momento, es debatible, ¿no? Pero lamentablemente, de repente esto podría haber sido aceptable si es que la situación actual hubiera durado poco, pero considerando que esto tranquilamente se puede proyectar hasta fin de año, sí, se me hace urgente que mencionen o que se pronuncie de alguna manera, sobre todo porque claramente pues la realidad económica, como mencionaban hace un momento, tanto para trabajadores como para empleadores, está siendo bastante drástica, ¿no? Uno de ustedes indicaba hace un rato que ya no se ve una posición en la cual hayan encontrado cierta debilidad solamente los trabajadores, sino también las empresas, ¿no? O sea, ambos están en una situación un poco complicada que definitivamente ya se tiene que empezar a pensar en ponerla sobre el tapete para saber qué se va a hacer más adelante, ¿no? El diálogo Claro. social, como bien resaltaba Cristian, es elemental en esta situación. Por supuesto, por supuesto. Y creo que va en la lógica de lo que dice la OIT, ¿no? O sea, la OIT lo que está diciendo es exhorto a los Estados miembros a que tomen como vía a la negociación colectiva para paliar el COVID-19 en el mundo laboral, ¿no? Es lo que dice la OIT, que va en la lógica de lo que plantean tú y Cristian también, ¿no? Ahora, miren, les voy a comentar, o les voy a leer dos pequeñas citas, ¿ya? Que he encontrado por allí de algunos colegas, para ver qué opinan, ¿no? Yo tengo una posición evidentemente objetiva al respecto, y a ver si ustedes coinciden conmigo o de repente puedo tener o pueden tener una apreciación distinta, ¿no? Lo que dicen algunos es que este contexto de crisis de COVID-19 genera o debería generar la necesidad de la regulación de una negociación previa, ¿no? Y cuando se habla de una negociación previa, ¿a qué es a lo que se apunta, no? Se apunta a una negociación previa donde quien es el promotor de la misma viene a ser el empleador, ¿no? Esta negociación previa, donde el promotor es el empleador, tiene como finalidad aplazar la negociación colectiva, ¿no? Es decir, es una negociación previa para no negociar de manera, si se quiere, ordinaria, o si se quiere, para aplazar el trato directo, entiendo yo, ¿no? Ese es un tema. El otro asunto que se ha referido sobre la negociación colectiva en este contexto, estoy hablando ya de colegas nacionales, ¿no? Es decir, estamos aterrizando un poco el asunto, es que las negociaciones colectivas en trámite han quedado suspendidas a razón del decreto de urgencia 29/2020, que suspende los plazos administrativos, ¿no? Yo, sobre lo primero, considero que esta negociación previa no tiene ningún sentido, porque tranquilamente es un asunto que puede tratarse en el trato directo. Uno. Dos, esta negociación colectiva que se dice en trámite, que ha quedado suspendido, paralizada a razón del decreto de urgencia 29/2020, creo que es una equivocación técnica, ¿no? Porque la negociación colectiva no es un procedimiento administrativo. Quien lo entiende así, creo que se equivoca, ¿no? O sea, por eso yo creo que es un problema técnico aquí, porque muchas veces, y de esto podemos corroborar nosotros, ¿no? Se ha entendido que se necesita de una resolución que genere un expediente para que con eso se inicie la negociación colectiva. Falso, ¿no? Lo otro, ¿no? Que se necesita una resolución administrativa que plantee si es que la oposición es válida o inválida de acuerdo a la ley o de acuerdo a alguna cláusula convencional, ¿no?
también me parece que eso no tiene sostén en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No se soporta en ello, ¿no? La autoridad administrativa no puede interferir, ¿no? O sea, hay un principio claro, ¿no? Negociación libre y voluntaria, donde el Estado está relegado, ¿no? Y estas fórmulas que se están proponiendo, pues, por parte de algunos colegas, más bien, me parece que son miopes de ese principio, ¿no? Esa es mi opinión. Pero se los quería comentar, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto, si gustas iniciar Carlita o de repente Cristian, ¿no? A ver, sí, si me permites, Cristian, yo sí, bueno, a ver, tenemos las dos posiciones, ¿no? La primera, que, o bueno, mejor dicho, la primera es la que señala que Una tenemos negociación previa. exactamente, la de la Ajá. negociación previa, y la segunda, el hecho de que está suspendida. Coincido contigo en que efectivamente podríamos decir en algún momento que puede quedar suspendida, pero no bajo el argumento de la suspensión de procedimientos administrativos. Quizá invocando otro tipo de argumentos, otro tipo de situaciones, que no necesariamente tendrían que ser... no necesariamente tendrían que generarse de por sí, sino que tendría que haber un acuerdo, en todo caso, entre las partes. Y claro, ya acá tendríamos que apuntar a ver que en realidad, pues, una negociación colectiva que haya empezado antes de la crisis sanitaria, bajo esos mismos, depende también de cuál ha sido el avance de esa negociación, no va a poder continuar bajo las mismas reglas de juego, bajo los mismos avances que puede haber tenido prepandemia, durante la pandemia y post pandemia. Entonces, Claro. si bien es cierto, sí urge que se diga algo y que se regule qué es lo que va a ocurrir, pero en lo personal, más allá de la opinión que puedan tener estas personas, yo sí creo que debe generarse una suerte de mecanismo para que las partes, si lo consideran oportuno, puedan suspender la negociación, porque yo creo que ni a la empresa, ni a los sindicatos o los representantes de los trabajadores les conviene negociar en este momento, ¿no? Hay muchas empresas que, por ejemplo, se proyectaban a mejorar después de la reactivación, ¿no? Decían, ya, se viene la reactivación, yo empiezo a hacer esto, y lo cierto es que muchas de las empresas no están mejorando económicamente. Entonces, ¿sobre la base de qué puedo yo tomar algunos acuerdos? ¿No? ¿Cuál es el contenido concreto, el contenido objetivo del avance de mi negociación? Entonces, yo sí creo en la suspensión de la negociación a partir de la pandemia, pero no porque esta automáticamente se genere con la suspensión de los plazos administrativos, o porque obligatoriamente lo tenga que ordenar el Estado, ¿no? O tenga que dar la facultad a que una de las partes, que sea unilateral la decisión de la suspensión. Tendría que ser por un mutuo acuerdo. Y además, ya respecto a lo de la negociación previa, a ver, me parece que el tema va por un poco más allá del hecho de que haya algo así como una prenegociación colectiva, ¿no? Claro. Sino que creo que ahora los intereses propios de la negociación colectiva, de pronto los pliegos que ya hayan iniciado, los pliegos que hayan estado por presentarse, o la negociación que haya estado por iniciar, creo que muchos de los intereses que estaban contenidos en su momento en esos pliegos pasan a ser secundarios frente a los nuevos intereses que en este momento los trabajadores puedan tener. Intereses que parten por la conservación del empleo y su legítima preocupación de que su empleador de pronto pueda quebrar, o que su empleador de pronto pueda estar abusando o aprovechando esta situación de pandemia para sesgar algunos derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber, o mejor dicho, a la luz de la inversión o del cambio en las prioridades, más que una prenegociación, de pronto, pues nuevamente, me sustraigo a lo de la suspensión de mutuo acuerdo para dar prioridad a otro tipo de cosas en las cuales los sindicatos están claramente involucrados, y los representantes. Entiéndase suspensión perfecta, entiéndase negociación de otras medidas alternativas para conservar el empleo, ¿no? Entonces me parece que va mucho más allá de verlo en la forma tan puntual como tú has señalado, Wilman, en las citas que has traído a colación. Y sí comparto contigo el hecho de que la prenegociación no me parece muy práctica, ¿no? De pronto un mecanismo distinto para cumplir realmente con lo que busca una negociación.
Claro. Ahora, Carlita, lo que tú mencionas finalmente termina siendo por su naturaleza una negociación, ¿no? O sea, si le aplicamos la conceptualización de nuestro ordenamiento, ese acuerdo sería un convenio colectivo, tendría todas las características y garantías de un convenio colectivo. Entonces, claro, en buena cuenta lo que estaríamos diciendo es, bajo negociación colectiva, las partes pueden determinar su suspensión, y lo que lo hace lógico, ¿no? Y también otra de las cosas que mencionas, ¿no? Este asunto de que la negociación previamente iniciada no es la misma a este momento, ¿no? Y también coincido, pero creo que allí hay un bemol, ¿no? Porque lo cierto es que toda la composición de la libertad sindical, y claro, si hablamos ya de toda la composición, hablamos de sus tres componentes, uno de ellos la negociación colectiva, son o deberían entenderse como dinámicos antes que estáticos, ¿no? Entonces, este dinamismo debería permitir, ¿no? Si lo hablamos en un sentido estricto, ¿no? Que las partes vayan flexibilizando sus posturas de acuerdo al contexto en el trato directo, ¿no? O sea, eso es viable, ¿no? Se podría pactar tanto la suspensión como se podría también, si se quiere, brindar mayor cuota de realidad a la negociación, ¿no? Bajo esta lógica dinámica del procedimiento de negociación en sí mismo, que creo que concordamos en que no es un procedimiento administrativo, ¿no? Pero por lo demás coincido contigo. Es más, creo que coincido contigo en todo. Simplemente lo que estoy haciendo es mencionar algunas cuestiones adicionales que me parecen importantes. Cristian, amigo, ¿alguna apreciación sobre este punto, sobre estas citas en concreto? Cristian. Está sin audio. Sí, ya me ahí di cuenta. está. No puede ser visto esto como un procedimiento administrativo, ¿no? Porque no se puede confundir que las actuaciones de la administración o las intervenciones de la administración no en todos los casos generan procedimientos administrativos, ¿no? Porque no todas las actuaciones de la administración son actos administrativos ni están revestidos de ius imperium, ¿no? Eso, Claro. entender la negociación colectiva como un derecho que está dentro de un procedimiento administrativo, habría que... Pero sería inconstitucional, ¿no, Cristian? Claro, pues sería una intervención en la negociación colectiva, Claro. ¿no? Para empezar, pero además las participaciones de la administración no son a título de ius imperium, ¿no? Es solamente para tener registro de las negociaciones, para un tema estadístico, para un tema de fiscalización posterior de ciertos actos, para tener un control documentario que alimente sus investigaciones, sus estudios, pero no se tiene que ver como la intervención en ejercicio de potestades administrativas, ¿no? Claro, Creo que eso porque es un digamos error, ¿no? allí donde interviene con mayor protagonismo lo hace como conciliador, como mediador o bajo un extraproceso, ¿no? Claro, pero O eventualmente atribuido como árbitro obligatorio, ¿no? con facultades atribuidas por la ley, además, ¿no? Por Claro, claro, claro. la ley no le ha atribuido ninguna facultad a la administración del trabajo en materia de negociación colectiva, ¿no? No se lo ha atribuido, ¿no? Eso es un error, ¿no? Considerar que Claro. hay potestades de ius imperium, ¿no? Cuando interviene, como tú señalas, como parte como parte de un mecanismo de promoción de solución alternativa de conflictos, ¿no? A través de la mediación, de la conciliación o de una mezcla de ambos, que es esta forma que le denominan nuestro proceso, ¿no? Ahí lo hace la administración porque está atribuida por ley del ejercicio de esas potestades, que además son voluntarias, ¿no? Porque la administración no puede compeler a nadie a que se siente en una mesa de negociación. Entonces, Claro. ver el ejercicio de un derecho fundamental como algo que está controlado por el derecho administrativo me parece un error, ¿no? Y Un sobre esta error de negociación apreciación, ¿no? previa que se propone, Cristian. Bueno, creo que también hay una confusión ahí, ¿no? Porque la negociación es un derecho de los trabajadores, ¿no? O sea, si hubiera negociación previa, ya se pierde la idea de derecho subjetivo, ¿no? Digamos, yo creo que para plantear ese tipo de debates tenemos que llegar a ciertas convenciones, ¿no? Para entendernos como abogados. Si alguien cree Digamos, que la negociación tener las colectiva, premisas claras. exactamente, si alguien cree que la negociación colectiva en el Perú, ¿no? En nuestro país, desde nuestra constitución, no es un derecho, bueno, creo que ahí empiezan grandes problemas, porque no se percibe que hay un deber del otro lado, ¿no? Claro. Y el derecho a negociar colectivamente no es de los empleadores.
es de los trabajadores, ¿no? Es un derecho subjetivo atribuido a un sujeto colectivo, ¿no? Por razones históricas, además, ¿no? Porque el derecho del trabajo también tiene un contenido histórico, es una categoría también histórica, ¿no? No es solo categoría histórica, pero tiene un componente histórico. Entonces, la negociación colectiva no la ganan los empleadores en la historia, la ganan los trabajadores, ¿no? Digo, me parece, ¿no? Salvo que la historia haya cambiado. Entonces, No, eso creo que es irrefutable, ¿no? claro, entonces no se puede acá percibir las cosas de un modo distinto con argumentos que lo que quieren es alterar el carácter de derecho de la negociación colectiva. Y además, ¿qué generaría esto? Lo que ustedes ya han señalado, ¿no? O sea, como que es una suerte de permiso para ver si que corresponde a la decisión de la contraparte si se abre o no la negociación. Las razones económicas, que son razones de equidad, ¿no? Yo defiendo la tesis de que la negociación colectiva es un territorio donde se disputa lo jurídico, pero también se disputan los intereses, ¿no? Claro. Y no hay que pensar que todo eso en la realidad se presenta de manera pura o en estado no concurrente, ¿no? Porque hay conflictos de intereses, pero también hay conflictos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, Claro, claro. interpretar si dentro del convenio colectivo la jornada es una jornada conforme o no a la Constitución. ¿Quién va a decir que que es una interpretación, que es una interpretación jurídica? No me parece que se pueda resolver de otra forma eso, ¿no? Pero también tiene en la disputa económica bastante de equidad, pero la equidad está, mejor dicho, bastante de intereses económicos, de disputas sobre las razones económicas o financieras, De juicios de equidad. y donde interviene la equidad, ¿no? Tampoco ahí en ese territorio de la arbitrariedad, ¿no? Entonces, las vistas así las cosas, podemos aclarar ciertas consecuencias de ciertas medidas, ¿no? Y por las razones que ustedes han señalado, ¿no? No creo que, además de dónde sacar una suerte de derecho a la negociación previa, ¿no? Sí, pues. No, Porque además no, quienes lo claro, han no sé cuál será la mencionado, fuente, ¿no? quienes lo han mencionado no lo han motivado, ¿no? En los dos casos, ¿no? Bueno, hay una supuesta motivación en la suspensión de la negociación basada en el decreto de urgencia 29/2020, que como ya vimos es en realidad una equivocación, ¿no? Es un hierro, ¿no? Porque se entiende a la negociación colectiva como un procedimiento administrativo. Entonces, allí donde han motivado mal. Y en el Además, la tema de la negociación negociación es un previa, proceso, pues, ¿no? No es un resultado, es un proceso. claro, es un medio, ¿no? Es un medio para tener un fin, no es un fin en sí mismo, ¿no? Claro, llegamos o no llegamos a un acuerdo, ¿no? Así de Como la simple. huelga, Sí, ¿no? sí, es un Sí, medio, claro. exacto. Efectivamente. Ahora, cuestión distinta es como lo plantea Carlita, ¿no? Si es que ya las partes toman o acuerdan posponer la negociación colectiva o variar el contenido negocial, ¿no? Que ya eso evidentemente es ejercicio pleno de la negociación colectiva, ¿no? Y de la Sobre, autonomía de las partes, sí, claro. efectivamente, que puede sonar redundante, pero, o puede sonar tautológico, pero es negociación colectiva para determinar si se negocia o no. Pero es Exacto, negociación sí. colectiva, ¿no? Exacto, sí. Ahora, hay una serie de preguntas que yo quería hacerles, ¿no? Que están más o menos relacionadas en el procedimiento ya, ¿no? Una de ellas, o si se quiere, la inicial iba directamente a hablar sobre la elaboración del pliego de reclamos. Y en la elaboración del pliego de reclamos siempre hay un problema, ¿no? Que es la información que se solicita para elaborar el pliego. Y ya sabemos que está en el 55 y en el 56 de la Ley de Relaciones Colectivas. Creo que el principal problema es con la del 55, ¿no? Que es la información previamente solicitada para, a partir de ella, tener mayores alcances de la realidad económico-financiera de la empresa y poder proponer un pliego que sea coherente, ¿no? Esa es la lógica, o al menos esa debería ser la lógica del entendimiento del 55, ¿no? Ahora, algunas empresas a la solicitud de información han respondido que no es viable por el contexto, ¿no? Por la crisis. No te puedo dar información por la crisis, no me es viable. Evidentemente hay una afectación administrativa, organizativa de la propia empresa, ¿no? Pero no sé si sea suficiente o de suficiente magnitud como para poder negar el otorgamiento de esta información, ¿no? Que como digo, ¿no? En mi, al menos, entendimiento, tiene como fin un pliego coherente,
que permita el ejercicio efectivo para las dos partes, ¿no? Para la parte empleadora y para la parte trabajadora, ¿no? De la libertad sindical, ¿no? Que permita una autonomía colectiva válida, ¿no? Porque ese supuesto es un supuesto fáctico, finalmente. Entonces, allí no hay debate, allí se requiere de esos elementos. ¿Para qué? Para poder entrar a la negociación en igualdad de condiciones, en igualdad de manejo de información, ¿no? Ese es el asunto, me parece, ¿no? Entonces, no sé si es que les parece, Carlita, Cristian, suficiente argumento, suficiente motivación decir no porque estamos en crisis, ¿no? O sea, como yo entiendo que además la negociación, como hablábamos con Carlita hace un momento, es dinámica, ¿no? Entonces, si estamos en crisis, ok, ¿no? Lo que va a suceder es que el contexto de crisis hará que los límites o los contextos del pliego tengan, pues, en consideración estos estados financieros afectados por la crisis, ¿no? Pero no podría negarse, creo yo, el otorgamiento de información de manera absoluta, ¿no? Bajo este argumento. Y me parece que allí también había una confusión, ¿no? Porque se citaba alguna norma expedida para efectos públicos por la SBS, ¿no? A ver, sí, de acuerdo contigo totalmente, no a rajatabla, o sea, a menos que haya pues alguna razón muy clara y demostrable y que objetivamente yo le pueda demostrar a mi sindicato de que tengo la dificultad de otorgarle la información por A, B, C, D motivos, entendería, ¿no? Creo Claro. que en todos los aspectos el tema de, por donde veamos, todo lo que yo haga tiene que estar motivado, no solamente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, puede generar algunas dificultades si de pronto la información no esté al 100% correcto, pero lo expreso, ¿no? Lo Claro. expreso. Digo, mira, tengo esto, me falta tales y cuales cosas, pero esto está basado en las siguientes situaciones. En todo caso, dame un plazo, veamos cómo yo te puedo dar el resto de la información, que es distinto a que yo pueda tener predictibilidad respecto a si es que esta información va a mantener la misma tendencia para la próxima semana, para el próximo mes. Es distinto, ¿no? O sea, decirle, oye, por el tema de la emergencia sanitaria, esta información puede variar de un día para el otro. Y por lo tanto, la información que yo te dé, lamentablemente, no te puedo garantizar que sea una información fidedigna o que nos sirva para sentarnos a continuar o a iniciar nuestra negociación la próxima semana. Eso yo lo puedo decir y me parece completamente válido, ¿no? Pero negar, como tú dices, de alguna manera absoluta, decirle no, por la pandemia no te puedo dar información, eso sí, no me parece correcto definitivamente. Claro, porque detrás de lo que tú dices, Carlita, finalmente hay una ponderación, ¿no? O sea, lo que está haciendo el empleador es decirte, oye, mira, yo reconozco tu derecho, pero detrás también tengo estos otros, ¿no? Entonces, tu derecho al ejercicio de la negociación colectiva, por el cual además me estás solicitando esta información, es idóneo, ¿no? Reconozco el derecho, es idóneo, persigue un fin constitucional. Pero en el actual contexto existen mecanismos alternativos. Por ejemplo, A, B, C, ¿no? O sea, detrás habría una ponderación. Entonces, claro, esa motivación que refleja finalmente una ponderación implica la justificación constitucional de parte del empleador de por qué no entrega la información o por qué no entrega al 100% la información, ¿no? Pero claro, como tú bien dices, ¿no? Esa debería ser la ruta, no la negación absoluta, porque esa negación absoluta ya implica la negación del derecho en sí mismo, ¿no? Sí. Es cuestión distinta ponderarlo, porque hay afectaciones de otros derechos también de alcance fundamental, ¿no? Cristian, tú habías mencionado el tema, o tú me habías mencionado internamente el tema de la SBS, ¿no? Y coincidíamos ahí en que era una equivocación, pues, argumentar a partir de esa Sí, suspensión, la imposibilidad de otorgar la información para estos fines, ¿no? Para los fines de la negociación colectiva, me refiero, ¿no? sí, en efecto. A ver, digamos, señalar como argumentos las normas que han flexibilizado los plazos para que ciertas empresas que reportan información obligatoria como mecanismo de control de la Superintendencia de Mercado de Valores, Del mercado de valores, perdón, sí, el SBS, había mercado de dicho yo. valores, Mercado de valores. eh,
establece para cumplir con su medida de control, ¿no? Se han flexibilizado ciertos plazos de entrega de información económico-financiera, pero eso no es una razón para que en la negociación colectiva no se entregue la información. Nuevamente, la entrega de información forma parte del deber de buena fe de la negociación, ¿no? Es más, el esquema de arbitraje está sustentado, su éxito me refiero, su eficacia, a la entrega de información para que las propuestas de las partes sean las más coherentes con la realidad económico-financiera de la empresa, ¿no? Entonces, no entregar la información por varias visiones de los valores que sustentan el derecho a la nación colectiva, ¿no? En nuestro ordenamiento, terminan pues socavando el ejercicio del derecho, ¿no? Claro. ¿No? Porque frustras igualmente un futuro arbitraje razonable, ¿no? El arbitraje se va a alejar de lo razonable porque una de las propuestas simplemente está ciega, ¿no? Entonces, es un tema bien delicado, ¿no? Y hay una suerte de indefensión porque la inspección no está trabajando adecuadamente, ¿no? Los inspectores están resolviendo expedientes de suspensión perfecta, están realizando otras funciones. Entonces, bueno, el Poder Judicial, ya sabemos cuáles son sus problemas en este contexto. Hay una situación que agrava la indefensión de los trabajadores y sus organizaciones que creo que el Ejecutivo no percibe con claridad suficiente, ¿no? Y volvemos a la exhortación de la OIT, ¿no? Utilicemos a la negociación colectiva para paliar la crisis, ¿no? Del COVID-19. Sí, pues sí, tú lo has dicho y bueno, pero yo creo que ya el Estado peruano lleva varias décadas, ¿no? No haciendo caso a mejores razones en materia de política laboral. De acuerdo, Cris. Ahora, Carlita, Cris, nuevamente, a ambos, ¿no? Supongamos pues que ya se genera esta información, es decir, sí se otorga, ¿no? Se cumple con otorgar la información, finalmente se plantea el pliego de reclamos. Este pliego de reclamos va a involucrar un contenido negocial distinto, ¿no? O al menos extraordinario, ¿no? Un contenido negocial anómalo, ¿no? Precisamente porque van a establecerse cláusulas que estén dirigidas a paliar la crisis por el COVID, ¿no? Entonces, en este contenido negocial nuevo o específico, podrían aparecer cuestiones donde antes que brindar un peso preponderante a lo económico, tal vez empiecen a generar un peso preponderante a la fiscalización o la materialización del deber de prevención en materia de seguridad y salud, pero con mayor rigurosidad, ¿no? Es decir, con mayor fuerza que lo que heterónomamente se determina, ¿no? No sé si en su experiencia o si en su opinión, en todo caso, bajo un supuesto hipotético, consideran que esto ocurriría, ¿no? Una variación en el contenido negocial, ¿no? Y allí creo que es importante mencionar el tema del caso Avianca, ¿no? Donde no es exactamente lo mismo, o sea, no planteábamos acá un tema de contenido negocial, pero por ejemplo en el caso Avianca, de modo relacionado, ¿no? Por el fin, ¿no? De proteger la salud, la integridad, ¿no? Por eso es que lo menciono, se ejerce derecho a resistencia precisamente para salvaguardar de estos intereses supremos, como la propia Constitución lo dice, ¿no? A la vida, a la integridad y a la salud, ¿no? ¿Qué opinión tendrían al respecto, ¿no? ¿Carla o yo? El que desee. Estamos en un ámbito flexibilizado, bueno, por eso, ¿no? Bueno, sí, yo brevemente para que intervenga Carla. Sí, estoy de acuerdo con lo que señalas. Es una... A ver, yo creo que lo que habría que tener como norte para las decisiones políticas es siempre la perspectiva de que la política debería estar pues orientada al bien común, ¿no? Creo que lo habíamos conversado también anteriormente. Sí. Entonces, claro, eso por el lado del Estado, pero también por el lado de las partes de la negociación, ¿no? También hay una idea de bien común, pues, ¿no? O sea, entonces, ¿y qué quiero decir? Que
que en una situación económica difícil, creo que las expectativas económicas de los y las trabajadoras también tienen que pasar por el recelo de la razonabilidad económica, ¿no? Por supuesto. O sea, Totalmente de acuerdo. Eso es, es posible plantear, por ejemplo, sí, pliegos a la baja, ¿no? En porque la algunos casos se negociación adapta. colectiva, porque la negociación Mm, colectiva no debería oponerse a lo económico, ¿no? No es un claro, instrumento para desfinanciar las empresas ni el tesoro público, ¿no? Es una claro. herramienta para mejorar las condiciones de todos y de todas, ¿no? ¿No? Entonces, Pero eso conjuga con la información que se traslada en las partes, pues, ¿no? Porque si no, no se totalmente, pueden plantear pliegos totalmente, coherentes. Es más, totalmente, la exacto, ¿no? oposición se puede sustentar en esa misma información. Sí, y como dices, el tema de seguridad y salud y el tema de la protección del empleo, creo que es un tema que entra hoy con una Claro, el tema fuerza de protección importante, del empleo. Efectivamente, mejorando sería la muy difícil. empleabilidad, la capacitación, la polifuncionalidad, el tiempo de trabajo, ¿no? Sí, Pero bueno, el tiempo de trabajo, pero protección del empleo, seguridad y salud, claro, claro, los la nuevos gestión contenidos del tiempo de negociados, trabajo, ¿no? ¿no? Para Son evitar en reforzados, varias ¿no? actividades las jornadas escalonadas, ¿no? En fin, hay todo un mundo, pero que el Estado también debería contribuir a que la información del Estado llegue apropiadamente a las partes, ¿no? De la negociación. Entonces hay mucho por hacer también en ese campo, creo, ¿no? Claro, ahora, Carlita, antes de pasar al siguiente tema, Carlita, algo que compartimos sobre este punto. Sí, claro, plenamente. Lo que dice Cristian me parece algo que consolida bastante lo que yo les trataba de comentar al principio, ¿no? Respecto a cómo pueden haber cambiado también las prioridades respecto a lo que voy a negociar, ¿no? De pronto ya no voy a negociar porque hayan, no sé, mayores, no sé, mayores beneficios, no sé, pues respecto a comedores, a cosas por el estilo, sino priorizo mi estabilidad y mi seguridad. Algo muy interesante era lo que mencionaban, por ejemplo, respecto a las jornadas escalonadas, porque algo que se está viendo mucho también, por ejemplo, en estos días, es que a propósito de los cambios que hay precisamente buscando la seguridad, la salud de los trabajadores, sobre todo los que están en campamentos, mineros, petroleros, hay que hacer, por ejemplo, un replanteamiento de las jornadas acumulativas, ¿no? Replanteamientos que muchas veces escapan aquel encasillamiento en el que habíamos estado. ¿Por qué? Por proteger, por garantizar una cuarentena, por prevenir por excesos de aforos, ¿no? Hay muchas cosas que se están regulando y donde de verdad los sindicatos han sido esenciales al momento de sentarnos y decir, oye, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué hacemos? Claro, de pronto solamente por un tiempo limitado, pero de pronto pues esto va a generar que a futuro también sea parte nuevamente de una recategorización en la prioridad de aquello que yo busco negociar, ¿no? Entonces, sí, totalmente, de acuerdo con Cristian, con lo que tú señalas, respecto a que claramente existe una gran tendencia a que los pliegos cambien y también la relevancia de que para que esto ocurra, ya de cara al aspecto económico y otro tipo de beneficios que van más allá solamente de jornadas, sino también de estabilidad y de pautas, de capacitaciones, de implementos, ¿no? De EPPs, la importancia de que la información económica sea compartida. Me encantó la idea relativa que es importante que se entienda que la negociación no solo beneficia a trabajadores, sino que precisamente cuando hay información transparente y hay un buen ánimo para llegar a acuerdos, los dos se van a ver beneficiados, ¿no? Porque lo que yo he podido percibir en este tiempo es que muchos trabajadores que son representantes, líderes sindicales, han mostrado a, muchísima predisposición a que a aportar, a apoyar, a sumar a cambio de que la empresa de alguna manera siga conservando la posibilidad de ofrecerles este trabajo y trabajar con seguridad, ¿no? Y eso me parece fabuloso, porque si es que eso se consigue, pues también ambos están orientados a un mismo objetivo, que es el bienestar de las dos partes. Claro, claro. Es decir, dejamos por un momento el protagonismo de lo económico en la negociación colectiva y precisamente aparece un nuevo contenido negociable, ¿no? Seguridad y salud, jornadas, estabilidad laboral, ¿no? Estabilidad laboral en esta crisis es importante, ¿no? Tengo acá un librito, La negociación colectiva
ante la crisis, pero esta es una crisis económica, ¿no? Es un libro español, por si acaso, de los que publica o edita Bomarzo, y claro, al menos en mi caso, ¿no? Soy hincha de Bomarzo porque acá hay tres autores a los que sigo mucho que suelen ser caseritos, ¿no? Para decirlo coloquialmente, que son Bailos, Pérez Rey y Charo Gallardo, ¿no? En este caso concreto, en este libro, que insisto, ¿no? Habla de la negociación colectiva en crisis, pero en la crisis económica española de los años previos al 2010, ¿no? No está hablando de la crisis del COVID, pero finalmente esta crisis del COVID ha impactado de igual manera, ¿no? Económicamente, sobre todo, claro, sin dejar de lado los otros asuntos de salud y demás, sino que digo económicamente porque estoy hablando en estricto de la negociación colectiva, no por ausencia de empatía con los otros asuntos en los que impacta la crisis o la pandemia en sentido negativo, ¿no? El artículo de Bailos en este libro me parece importante, aunque ya para nosotros, pueblos peruanos, que de repente por una barrera idiomática en algunos casos, o simplemente porque tenemos más cercanía pues, con estas escuelas españolas, ¿no? Porque además solemos intercambiar pues, profesores, ¿no? Muchos de Bailo, Pérez Rey, o la Escuela de Salamanca, la Escuela de Castilla-La Mancha, suelen dictar acá y viceversa, ¿no? Entonces, creo que por eso es que estamos tan familiarizados. Pero acá Bailos escribe sobre la negociación colectiva extraestatutaria, ¿no? Extraestatutaria porque evidentemente busca diferenciarla de la negociación colectiva estatutaria. Recuérdese que ellos tienen la denominación de lo que sería un equivalente, aunque no exacto, ¿no? De un código laboral es su estatuto de trabajadores, ¿no? Y en su estatuto de trabajadores regulan, pues, también desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Y en lo colectivo, al igual que en nuestra ley de relaciones colectivas de trabajo, se regula un procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Entonces, lo extraestatutario, comenta Bailos, es esta negociación colectiva que no se hace siguiendo este procedimiento del estatuto de trabajadores, ¿no? Pero que tiene, al menos en España, tiene amplia aceptación, ¿no? Amplia aceptación porque inclusive el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido, ¿no? Como una expresión del derecho a libertad sindical que ya se reconoce en la Constitución, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se vuelve vinculante para darle carácter de convención colectiva al producto que se siga o no el procedimiento del estatuto, o en este caso el procedimiento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. No digo en este caso refiriéndonos a nuestra realidad, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque, nuevamente, ¿no? Lo dice Bailos en el tema de la crisis, pero lo dice ¿por qué? Porque él considera que esta es una manera de flexibilizar los acuerdos entre empleadores y trabajadores, ¿no? Buscando precisamente darle mayor dinamismo a la negociación colectiva antes que establecer el procedimiento de manera rígida bajo estancos, ¿no? Entonces, cuando yo leí el artículo de Bailos, tenía esta idea que les acabo de comentar, pero además otra cosa, ¿no? La negociación colectiva extraordinaria yo la veo principalmente en la suspensión perfecta de labores, ¿no? Cuando se pasa a negociar los mecanismos paliativos, ¿no? Es más, Elmer, cuando digo Elmer, por si acaso me refiero al profesor Elmer Arce, ¿no? En su libro, cuando detalla el capítulo referido a suspensión perfecta de labores, específicamente menciona, ¿no? Que esta negociación de mecanismos paliativos es una negociación colectiva extraordinaria, ¿no? Y que el convenio colectivo es un convenio colectivo extraordinario, ¿no? O el acuerdo, ¿no? El acuerdo es un convenio colectivo extraordinario, le da ese matiz, ¿no? Y esto lo dice el profesor Arce, pues incluso muchos años atrás, sin siquiera pensar en una crisis, ¿no? O sea, lo dice bajo la regulación de la suspensión perfecta de labores de la LPCL, pura y dura, o sea, sin decretos de urgencia, sin decretos supremos de por medio, ¿no? En su regulación original. Entonces, ¿ustedes qué consideran, no? Yo les soy honesto, yo siempre he estado de acuerdo con esa lectura, ¿no? El acuerdo de partes, teniendo en consideración que las partes son un sindicato y una representación empresarial, y además el contenido de la misma es sobre remuneraciones y condiciones de trabajo, creo que es difícil llamarlo
de otro modo que no sea una convención colectiva, ¿no? Entonces, si es difícil llamarlo de otro modo, que por su naturaleza no sea una convención colectiva, ¿cómo no le vamos a dar los caracteres de una convención colectiva, ¿no? Claro, el argumento del procedimiento rígido o del procedimiento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo podría implicar más una recurrencia a las formas que al fondo, ¿no? Y creo que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda las mismas premisas que el ordenamiento jurídico español le brinda, en este caso a Bailos, para concluir que es una negociación colectiva extraestatutaria, y en nuestro caso, extraordinaria, digamos, pues, ¿no? Por ponerle un nombre, o extra ley de relaciones colectivas de trabajo, no sé cómo se le denominaría, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes, no? Porque lo otro es entender que es un contrato, que es netamente obligacional, y no tiene ninguna de las prerrogativas, ¿no? Del artículo 43, ¿no? Concretamente de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Yo siempre he coincidido con esta opinión que la entiende como una convención colectiva extraordinaria en cuanto al producto y en cuanto al procedimiento como una negociación colectiva extraordinaria, ¿no? Además, nótese que no se menciona como un supuesto a aplicarse de manera general. Si bien no se ha establecido cuándo opera, cuando se ha hablado de ella, se habla precisamente en contextos de crisis. Y cuando lo ha regulado nuestro ordenamiento, en la LPCL original y sobre la que el profesor Elmer Arce pues, hace sus comentarios, también es un contexto complicado, ¿no? Porque está hablando de una negociación de suspensión perfecta de labores. Entonces, esta negociación extraordinaria, que en buena cuenta es flexibilizadora del procedimiento ordinario, parecería pues que opera en contextos de crisis, ¿no? Al menos yo no he encontrado un texto doctrinario que hable de ella de modo general, ¿no? Entonces, claro, están esas dos posibilidades, ¿no? Estamos ante un convenio colectivo, estamos ante un contrato, ¿no? No sé qué opiniones merece el asunto, ¿no? Yo discrepo de esa discusión en nuestro ordenamiento jurídico. Me parece que me parece que es una falsa discusión, ¿no? En el sentido de que se termina debatiendo por distinguir distinguir algo que al final no se distingue, ¿no? Porque en toda esta discusión para el ordenamiento peruano, repito, finalmente todos terminamos reconociendo que es un convenio colectivo que ha emanado de circunstancias extraordinarias. Bueno, sí, pues los contratos también se adaptan a circunstancias extraordinarias, sí, y las normas también, ¿no? Claro. Entonces, me parece que si lo vemos de esa manera y no de una manera distinta, teñida, me parece, por el ordenamiento español, ¿no? No vamos a enfrascar en una discusión que nos va a llevar muchos esfuerzos y que me parece no conduce más que al reconocimiento de que es un convenio colectivo, igual que otros, solo que emana de una situación extraordinaria. Y que tanto las normas como los contratos, yo creo que el convenio colectivo tiene de ambos, ¿no? Ah, no, por supuesto, tiene ¿no? un contenido obligacional y un contenido normativo. Claro. Lo que pasa sí, pero además, es que la postura... Solo un segundito, Cristian. Lo que pasa es que la postura contraria a lo que nos lleva es a negar que tiene naturaleza de convenio colectivo, ¿no? Y que por lo tanto es solamente obligacional. Por eso yo creo que ahí... traigo a colación, ¿no? Yo creo que ahí hay una confusión, ¿no? Porque, digo, en nuestro ordenamiento, ¿no? Porque no hay nada que lo prive de su carácter normativo, ¿no? Es más, si termina modificando aspectos normativos del anterior convenio, ¿cómo no va a tener carácter normativo aquel que modifica a otro convenio que tiene carácter normativo? No entiendo eso, ¿no? O sea, y claro, todo eso se quiere justificar a partir del carácter extraordinario de las condiciones, ¿no? De las condiciones a las que tanto las normas como los contratos se adaptan en situaciones excepcionales, pues, ¿no? ¿No? Aunque también, no solo por las condiciones, sino también por las reglas formales, ¿no? Porque en buena cuenta, la principal razón, digamos, si lo abstraemos de la crisis,
La principal razón por la que se dice que es un contrato es porque no cumple el procedimiento de ley. Bueno, Entonces, pero mientras no se ajuste estrictamente al procedimiento de la ley, que en realidad no es un procedimiento, no es un procedimiento, no es un proceso, o no es un procedimiento administrativo ni es un proceso judicial, ¿no? Donde las formas tienen una mayor, están revestidas de mayor autoridad, me parece. de orden público, ¿no? Hasta cierto punto sí, ¿no? Porque aún así ciertas formalidades pueden ser en esas reglas procesales o procedimentales, pueden ser obviadas si el fin del procedimiento no se desvirtúa, ¿no? Claro, ¿No? pero cuando se habla de la Pero, indisponibilidad, claro, a lo que esa norma voy, se a lo que vincula al voy orden es de que, por público, ¿no? ejemplo, mientras respete las reglas de representación, las reglas de la deliberación democrática en la asamblea, ¿no? Ciertas reglas estatutarias para que la voluntad sea manifiesta y democrática y correspondiente a la voluntad del colectivo, es un convenio colectivo, me parece, ¿no? Me parece, es mi opinión, no veo por qué no tendría que serlo, ¿no? Que en ciertas situaciones extraordinarias se pueden alterar el contenido del convenio, también es válido, ¿no? Me parece, ¿no? Mientras sea No, sí, un ejercicio ¿no? razonable y no fraudulento, ¿no? Mientras no se enfraude la Y, ley, mientras no sea un abuso del derecho, mientras no se arrase a las minorías del convenio colectivo en un segundo convenio, sí, me parecería un ejercicio regular de un derecho, ¿no? ¿Sí? claro, que va en la lógica de lo que vimos en el tema anterior, ¿no? Inclusive la adaptación económica al nuevo contexto que podría, como justo les comentaba, ¿no? Yo conozco de casos en los que se han presentado pliegos a la baja, ¿no? Claro, a la baja en lo económico, ¿no? ¿Para qué? Sí. Para salvaguardar otros fines que de repente en el actual Claro, ya contexto. son negociaciones para fines espurios pueden haber, ¿no? Está bien, está bien. Bien, Carlita, ¿algún comentario sobre este punto? Sí, lo cierto es que yo estuve pensando mucho en lo que comentas ahora, Wilman. He estado pensando en eso toda la mañana. Este, bueno, de pronto yo el nivel de expertise riguroso que ustedes tienen, eh, Ya, tampoco. no me atrevo a decir que llego hasta ahí, Mm. pero partía por una pregunta para empezar ciertas reflexiones internas mías sobre toda esta situación, sobre la pregunta más básica, ¿no? O sea, ¿qué es la negociación colectiva? ¿Cuál es su finalidad? Y básicamente eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Entonces, dentro de esta pregunta básica, empecé a pensar también en definiciones básicas, no solamente, o sea, en varios aspectos, ¿no? Desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista normativo, y lo cierto es que encontré algo interesante que me dejó, o sea, primero era, ya, la negociación colectiva en tiempos de COVID, ¿no? ¿Cómo la manejamos? Y segundo, ya a raíz de esta mini investigación que hacía o estas lecturas que hacía para refrescar algunos temas, decía, me llegué a la misma pregunta que tú llegabas, ¿no? Y decía finalmente, pero ¿cuál es el producto de la negociación colectiva en estos tiempos extraordinarios? ¿Es un convenio? ¿Es solamente un contrato? ¿Es solamente un acuerdo que lo puedo dejar por último en un acta y la mando por correo electrónico? Y claro, ¿cuál sería la trascendencia de calificarlo de tal o cual manera? ¿No? Si bien es cierto, el debate no queda la menor duda de que tiene un contenido obligacional, pero creo que el debate terminaría arribando en que si es que es convenio, pues finalmente va a tener contenido también normativo y que va más allá del simple hecho de firmar un contrato entre las partes, ¿no? Claro. Ahora, ojo, el convenio finalmente es el fin supremo y el elemento más valioso que puede tener una negociación colectiva, pero no necesariamente es el único, ¿no? Entonces, no me limitaría tampoco a decir que solamente la formalidad del procedimiento va a definir si es que la negociación en este contexto que has descrito va a terminar siendo convenio, o mejor dicho, va a dejar de ser convenio solamente porque no tenga el procedimiento. Yo creo que de pronto tendríamos que analizar otros elementos que le dan el carácter de convenio propiamente dicho, ¿no? Partiendo, por ejemplo, con lo que hablábamos hace un momento.
no el formalismo, sino la formalidad de tener y la importancia de tener a la mano, por ejemplo, los estados económicos, que es uno de los elementos medulares sobre los cuales uno negocia y finalmente firma un convenio. ¿No? Ojo, sin restarle importancia a todos los demás elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que yo voy a llegar a ciertos acuerdos trascendentes, importantes, en el contexto extraordinario que tú has descrito, pero sin tener todos esos elementos detrás, como por ejemplo el que acabo de citar, no me queda muy claro y sinceramente no voy a emitir opinión, sino básicamente estoy vertiendo acá al revés, ¿no? Los cuestionamientos que me hago para poder llegar a calificarlo como negociación, perdón, como convenio o no. Quizás suene muy frío decirle contrato y comprendo perfectamente la posición de no tampoco limitarnos a decirle contrato, pero me atrevería también a escudriñar un poco más de pronto otra característica, otra nomenclatura, o buscar más elementos que me permitan tratar de definir si finalmente es convenio o es contrato, ¿no? Así es que por el momento la conclusión, me abstendré de ella porque sinceramente me ha interesado mucho llegar precisamente a esa respuesta que nos pide discernir y me quedo en el discernimiento por ahora. Me comprometo a llegar a una decisión en algún momento. No, de acuerdo, de acuerdo. Seguramente esto también tiene, pues, claro, o sea, depende también de la posición más cercana o no a la lógica naturalista, ¿no? Porque claro, o sea, vamos, lo que está diciendo Cristian es en buena cuenta conclusión arribada a partir de un fuerte contenido naturalista, ¿no? Porque claro, en una lógica más bien just positivista podrían haber bastantes cuestionamientos, pero claro, en una lógica naturalista distinto, ¿no? Claro, yo sé que por allí Cristian me puede decir, oye, pero Ferrajoli habla de diferencia de los tipos de positivismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Incluso en una rama podría justificarse la conclusión del convenio colectivo, pero no es un tema, pues, que no admita debate, ¿no? En ese punto creo que sí, ¿no? Debemos, cuando menos, admitir que el tema puede generar algún debate, ¿no? Ahora, siguiendo, Cristian, un ratito creo que querías comentar, solamente un ratito, porque acá justo había resaltado sobre la lectura de Bailos algo. Yo solo quería hacer una precisión, ¿no? Que yo diría que mi postura ha tratado de acercarse más a una perspectiva no positivista. Por eso, lo decía yo naturalista, ¿no? O sea, decía que tiene más lógica naturalista que positivista, pero incluso decía, me podrías cuestionar, me refería, porque Ferrajoli en algún momento habla de paleopositivismo y de neopositivismo, y en este neopositivismo habla de esta lectura concordada con la Constitución, y eventualmente a partir de allí podríamos llegar a la misma conclusión a la cual hemos llegado desde una vía totalmente naturalista, ¿no? O preponderantemente naturalista. Solo lo decía por eso, ¿eh? No por otra cuestión. Netamente una cuestión ya teórica, si se quiere, ¿no? Ahora, lo que quería comentarles, ¿no? Miren lo que dice Bailos. En realidad está citando lo que piensa la doctrina preponderantemente en este punto, la doctrina española, ¿no? No digo la doctrina nuestra, ¿no? La española, ¿no? Dice, ¿no? Donde más problemas se plantean a las reglas derivadas del sistema legal de la negociación colectiva en relación con la representación sindical es el terreno de la denominada negociación colectiva extraestatutaria. Es decir, la realizada fuera del procedimiento socialmente típico, pero además, ¿cómo lo llama, no? Procedimiento socialmente típico, ¿no? O sea, no habla de un sustento, de un pilar social de este procedimiento. No dice que el sustento, que el pilar viene a ser netamente legal, ¿no? Sino socialmente típico, ¿no? Socialmente típico, además, ¿no? De fijación de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, para él, esta regulación del Estatuto de Trabajadores, lo que en buena cuenta es el traslado a ley, es el traslado a ley formal, ¿no? No estoy hablando de ley material, ¿no? Es el traslado a ley formal de un comportamiento, de un procedimiento socialmente típico. Es decir, esto tiene tanta práctica y tanta aceptación social que se admite como el que debe seguirse para cada caso, ¿no? Pero luego, como les mencionaba, lo relativiza, ¿no? Y yo creo que este acercamiento a lo social o a la base social
este modo de contextualizarlo, ¿no? Al procedimiento, digo, ¿no? Como decirlo, socialmente típico, ya nos va induciendo a lo siguiente, ¿no? Si algo es socialmente típico, quiere decir que hay espacios socialmente atípicos, ¿no? Y claro, en estos espacios socialmente atípicos podrían aparecer estos otros procedimientos, ¿no? Claro, yo entiendo lo que tú dices, Cristian. Bajo una lógica de preponderancia naturalista no tiene sentido esta discusión, porque por su naturaleza va a terminar siendo una convención colectiva, digo, ¿no? Pero lo cierto es que creo que no se puede dejar de lado también la otra visión, y que en función de esa otra lectura que se puede hacer del derecho, también se puede llegar a una conclusión distinta, ¿no? Que sea netamente obligacional. Habría que ver, pues, la ponderación también en ese aspecto, ¿no? Porque esa conclusión, evidentemente, le resta peso y le resta garantías al acuerdo, ¿no? Finalmente, si es que no llegamos a acuerdo, evidentemente estamos ante un conflicto social que se mantiene abierto, ¿no? Y esto puede llevarnos a una medida de presión, que podría ser una huelga. Ya no es netamente el caso concreto, ¿no? Porque estamos hablando de la negociación colectiva en COVID, pero una huelga en este escenario, ¿cómo se manifestaría, no? Estamos en casos donde el trabajo se realiza totalmente de modo remoto o virtual, y otros en los que se realiza de manera común, ¿no? Donde se realice de manera común, el ejercicio de la huelga será el mismo. Estamos en medio de una pandemia, tenemos cuestiones que respetar para no seguir abundando en la infección, el aislamiento obligatorio en algunos casos, luego el distanciamiento social, ¿no? En este contexto, ¿no? Una huelga como la conocemos, como los piquetes, ¿no? Los piquetes, cómo se manifiestan. O en esos aspectos donde, o en esos contextos, mejor dicho, donde la actividad no ha tenido mayor, perdón, la actividad ha tenido una variación mayor, y por lo tanto ha pasado a realizarse de modo remoto o de modo virtual, ¿no? Y hablaríamos de un derecho a desconexión que podría ser equivalente al derecho a huelga, ¿no? Estoy, insisto, ¿no? Soltando ideas. ¿Cómo lo ven ustedes, ¿no? La huelga, ¿no? La negociación que mantiene fallida y que mantiene el conflicto abierto y que nos lleva a esta media presión, ¿no? ¿Cómo es que se puede ejercitar este tercer contenido ya de la libertad sindical en este contexto, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema que atraviesa todo el ejercicio de la libertad sindical en esta circunstancia, donde hay restricciones al derecho a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, cuyas manifestaciones clásicas han sido, pues, la, la- las reuniones en la idea de organización sindical, ¿no? Del colectivo de trabajadores, de trabajadoras, pero en esta circunstancia, bueno, es un golpe fuerte que reciben las organizaciones, no pueden manifestarse incluso. Las medidas de adaptación, de adecuación medio-fines, estas de las nuevas tecnologías, ni siquiera salía el decreto legislativo y creo que se entendían que eran medidas de adaptación razonables, emanaban de principios finalmente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el hecho de huelga queda también afectado, visto algunas manifestaciones colectivas del derecho a resistencia que está en la decisión 584 que te había comentado sobre seguridad, salud y trabajo, Uh-huh. pero no he tenido oportunidad de ver, bueno, creo que la mayoría de nosotros no ha tenido oportunidad de ver una huelga en una situación de normalidad hace mucho tiempo para empezar a declarar procedente, mucho menos en una situación de nueva normalidad, ¿no? Claro, bueno, en el Sí. 2018 nosotros conocíamos de varias huelgas, ¿no? Porque nos Ah, veíamos ahí al bueno, frente de la oficina. sí, pues ya pasaron esas épocas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero acá hay un tema, ¿no? Ojo, mira, Carlita, Cristian, ¿no? Hemos estado conversando la mayor parte del tiempo sobre la negociación colectiva y cómo es que pueden haber dificultades para que éstas se ejerciten en el actual contexto, ¿no? Pero llegamos a un supuesto en el que la negociación colectiva se dio, pero no arribó a acuerdo, conflicto abierto. Y la huelga sería de muy complejo ejercicio, ¿no? O sea, lo que estamos llevando sin que el Estado someta, o sin que el Estado, someter creo que no es la palabra,
sin que el Estado, iba a decir someta a su regulación, ¿no? Pero creo que no es la palabra, sin que el Estado en todo caso cumpla con su obligación de fomento en la regulación, estamos llevando a que si eventualmente inclusive se llega a negociar colectivamente, pero sin algún producto, va a existir un conflicto abierto y no habrían mecanismos de presión que estén materialmente posibilitados a la contraparte, ¿no? Sí, bueno, sí, es ¿No? que lo que comentas es muy cierto, ¿no? O sea, las circunstancias son muy diferentes en todos los sentidos. Y acá de pronto sí me parece que empieza a tomar un poco de relevancia también la importancia que nosotros le pongamos de pronto a los acuerdos que podemos lograr precisamente en este contexto de la pandemia, ¿no? Si es que no se cumplen, por ejemplo, si es que no se llega a un acuerdo, por ejemplo, sobre temas de seguridad y salud, ¿cómo puede ejercer su derecho el trabajador? Ahora, los dos grupos muy marcados que tú has destacado son sumamente importantes. Los trabajadores que están realizando trabajo virtual y quienes laboran presencialmente. Quien realiza trabajo virtual, para ambos casos, creo que como a todos nos ha ocurrido desde donde estemos desarrollándonos en lo laboral, nos pone una valla alta respecto a la creatividad para poder ejercer derechos y deberes, ¿no? Por poner un ejemplo, estaba escuchando hace ya varios días una noticia en un país europeo, no recuerdo en cuál, donde hubo una huelga de transportistas. Pero, ¿cómo hicieron su huelga estos señores? Porque ellos obviamente sí están trabajando afuera, no con una manifestación en las calles, sino que salieron a trabajar, pero no cobraban pasaje a los usuarios. No les cobraban pasaje. Y esa era su manera de manifestar su derecho a la huelga. Y estaba denominado como, Claro, como huelga, ¿no? claro, que sería una huelga típica, ¿no? El problema es que eso está expresamente prohibido en nuestro ordenamiento. Sí, claro. Claro, o sea, Pero nosotros decimos huelga para el Perú es la clásica, y todo lo que no es clásica no es huelga, es que creo que ¿no? tocaría ya también reflexionar sobre en qué medida no solamente tienen que ver cambios de cara a quien va a ejercer su derecho en ese momento, sino también la necesidad urgente de generar cierta regulación también en este sentido. Yo estoy de ¿Qué acuerdo con excepción Cristian podría hacerse, no? Claro. en que la situación actual sí limita derechos, sin duda alguna, como nosotros mismos, ¿no? Se nos limitó nuestro derecho a la libertad de tránsito. Pero frente a esta limitación, la bendita ponderación, que siempre va a salir a flote respecto a qué es más importante en este momento, ¿no? Mi derecho bueno, a expresar, a mi libertad para expresar o para hacer la manifestación de mi derecho a la huelga, que no es necesariamente o exclusivamente la libertad sindical, sino que es un derecho de pronto más específico, o cuidar de la salud de las personas que me rodean y de las personas que van a estar involucradas y todo lo demás. Creo que en este caso específico sería lo segundo, perfecto. Entonces, frente a ello, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos simplemente sesgado así, de esa manera? ¿O vemos la manera de aportar para que esto de alguna forma se regule? Como bien decías, Wilma, de pronto en el país no está permitido, pero esta situación va a hacer que se abran muchas puertas respecto a lo que estaba permitido y no, y al revés, ¿no? Entonces, Mm. sí creo que ahí puede haber un ámbito más de cambios que de pronto, pues de cara al tema legislativo, podría surgir más adelante. Sí, pues, porque sobre todo el concepto de huelga clásica parece bastante ajeno al actual contexto, ¿no? Totalmente. La huelga, de por sí, el ausentismo, claro, salvo en los que sigan trabajando de modo común, que no creo que sean la mayoría, sino los menos, ¿no? Entonces, claro, la huelga clásica como trabajadores que no van al centro de labores, ¿no? Y que busca generar el impacto o la presión a través de una ineficiencia económica, si se quiere, ¿no? General, ¿no? Eh, no se podría generar de ese modo, ¿no? Y Así claro, como siempre lo dice Alfredo Villavicencio, ¿no? Ojo que la huelga es un permiso para golpear. O sea, es en materia laboral el único permiso para golpear, ¿no? No podría entonces decirse no porque hay una afectación. Es que sí, pues, que la huelga de por sí busca afectarte. Es como subir al ring de boxeo y no querer que te den un golpe, ¿no?
Si ya negociamos, la posibilidad de la huelga es virtual, es potencial. Por eso es que parte de mi negociación tiene que ser, o parte de mi lógica en la negociación tiene que ser tratar de discurrir fácticamente como jurídicamente de tal modo que exista consenso, ¿no? Buscar el consenso y evitar la huelga. Porque desde que ya se plantea un pliego, la huelga está posibilitada. Pero claro, en este contexto, la huelga mantenida en su conceptualización clásica, jurídicamente, o fácticamente, antes que jurídicamente, también, ¿no? Pero fácticamente, principalmente, en todo caso, termina siendo vedada, ¿no? Claro, es que esta también creo que es una invitación a ver las cosas de una manera un poco más amplia. Y me refiero, por ejemplo, nuestros líderes, dirigentes sindicales, son personas muy inteligentes. A veces, igual que los empleadores, se pueden dejar llevar por apasionamientos, pero son personas muy inteligentes. Entonces, van a hacer una evaluación, no me queda la menor duda, de qué tan eficiente puede ser que de pronto yo haga una manifestación de ese tipo, ¿no? Una protesta, de cara a los intereses que yo busco, ¿no? ¿Qué tan eficiente va a ser o qué, de cara a imagen, ¿no? ¿Qué tan bien o mal me puede dejar esto? Recordemos que hay muchas huelgas que han logrado objetivos muy interesantes porque han estado bien organizadas, han salido a las calles, han ejercido su derecho a la reunión, y muy bien, pero hay otras en las cuales este golpe del que hablas, yo siempre voy a recordar este suceso que hubo en el ministerio hace un año o dos, creo que un poco más debe ser un poco más de un año. Ah, la minera. Exactamente. O sea, los derechos que ellos reclamaban, independientemente de cuál sea mi posición respecto a lo que reclamaban, pero me pareció un pliego muy interesante, muy importante y muy necesario de discutirse. Sin embargo, se deslegitimaron muchísimo desde el momento en que ese ejercicio ya de derecho a golpe se extralimitó y se deslegitimaron bastante, porque, por ejemplo, yo misma, que tenía esa posición de decir, oye, sí, me parece muy interesante sentarse a conversar sobre todo lo que están reclamando, de pronto dije, no, o sea, echaron todo por la borda cuando tomaron acciones que van mucho más allá de lo que, nuevamente, dentro de mi campo subjetivo considero adecuado. Entonces, creo nuevamente que ahí también este factor de creatividad y de inteligencia emocional también va a jugar va a jugar un rol muy importante al momento de ver qué tan eficiente y qué tan positivo me pueda resultar en estos tiempos, ojo, no digo para siempre, en estos tiempos, generar pues una gran convocatoria, ¿no? Porque esto desde afuera de pronto les puede quitar fuerza. Deben haber otros mecanismos, quizá hasta más fuertes, ¿no? Quizá hasta más nocivos como mecanismo de presión. Entonces ahí ya toca pues sentarse a pensar con una copita de vino sobre cómo lo hacemos, ¿no? Ahora, en este caso, solamente para hacer una puntualización sobre lo anecdótico, ¿no? Porque en realidad era un dato ya anecdótico el tema de este, que se planteaba como un piquete, ¿no? El de la huelga minera, y que finalmente terminó, pues, con lo que ya conocemos, ¿no? Con detenciones y demás. Es cierto, creo yo, que hay responsabilidad de algunos dirigentes, es cierto, pero me parece que el escenario no se completa si no mencionamos la responsabilidad política, porque en ese caso concreto había una cita y la autoridad política no asistió, ¿no? Evidentemente, eso no implica que se admita la conducta en la que derivó, pero también hay una responsabilidad política ahí, ¿no? Y creo que hay bastantes responsabilidades políticas de la Autoridad Administrativa de Trabajo que hace rato el Ejecutivo está dejando pasar de largo, ¿no? No está tomando una decisión al respecto. Y bueno, tendrá sus razones, ¿no? Yo no las entiendo, pero tendrá sus razones, ¿no? Pero hay allí, creo también, responsabilidad política, ¿no? En ese caso concreto del tema minero y también ahora mismo, ¿no? Porque claramente hay una actuación que no incluso, que no solamente de la parte de las organizaciones sindicales, sino también de los empleadores, ¿no? Los propios empleadores se ven sorprendidos diariamente con comunicados, y lo dicen, ¿no? O sea, lo dicen en las redes, ¿no? De los gremios empresariales, ¿no?
se sorprende la manera en cómo el Ministerio de Trabajo ahora actúa, ¿no? Porque claro, todos tenemos conocimiento de que un comunicado no es fuente normativa, ese no es el asunto, ¿no? Pero el tema pasa porque, si bien tenemos en claro eso, lo cierto es que sabemos que ese comunicado va a ser finalmente cómo la autoridad administrativa va a aplicar el asunto, ¿no? En la práctica, cómo va a dirigir sus resoluciones, ¿no? Entonces, sí, pues creo que allí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque se está dejando pasar la oportunidad para regular los temas en una lógica además a la cual está vinculado el Estado, ¿no? Que es una lógica de fomento, ¿no? En fin, creo que era necesario y que era justo mencionar también el hierro político en ese caso de los mineros, porque es cierto que cometieron una inconducta, eso es innegable, pero también hubo un hierro político, creo, ¿no? También hubo un Sí, hierro político. sí, Al sí, margen tienes toda la razón, sí, al margen de quien sea el titular, ¿no? Ahí ha habido un hierro político, ¿no? sin duda alguna. Cristian, ¿tú tienes algún comentario? Bueno, creo que fue pues un hecho de violencia también, ¿no? Que creo que ya todos los hemos censurado en su momento, pero también expresaba la ausencia de espacios institucionales de diálogo de buena fe, ¿no? Porque ¿cuál fue el Claro, resultado de todo esto? Que se frustró la negociación programa de actividad cuando no es algo que esté prohibido en el ordenamiento jurídico, ¿no? Sin embargo, se trata como si estuviera prohibido, ¿no? Ese fue el resultado, ¿no? Ahí está el resultado. Claro, es que eso iba con el hecho de, hay que siempre, me parece, por ejemplo, era una medida de pronto entendible, comprensible, que puede haber tenido un motivo, una finalidad que me parece legítima, pero al momento de generar eso, ¿qué es lo que se generó, por ejemplo, en medios? Ah, sí, el gremio de minería ha ingresado a la fuerza, al ministerio, ha secuestrado, leí por ahí, ¿no? El Ministerio de Trabajo. En ningún momento se mencionó, pese a que es muy importante, por ejemplo, lo que dijo Willman, que hubo, por ejemplo, una suerte de desplante de parte de la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, a eso iba al citar el ejemplo, ¿no? Qué tan importante es medir las consecuencias de tomar una u otra medida. Por ejemplo, yo ahora puedo decir, no, pero mi derecho a huelga porque se están vulnerando derechos muy importantes y voy a salir y voy a protestar en la calle. ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque en este momento, si es que yo lo hago de una manera así como es lo conocido, ¿qué es lo que me voy a generar? Nuevamente una falta de respaldo de medios, una falta de respaldo de la opinión pública. Oye, mira cómo se arriesgan, cómo se exponen, cómo arriesgan a los demás. Entonces, no, cambio mi estrategia, ¿no? Y no solamente por el hecho de que esté prohibido, sino por un tema estratégico, ¿no? Es estratégico. Esencialmente en esa línea iba el ejemplo que ponían. O sea, nuevamente, se deslegitimaron solitos pese a que sus reclamos, al menos su solicitud de hacer oídos, era bastante legítima, ¿no? claro, claro. Bien, Carlita, Cristian, les agradezco mucho por su participación, por sus interesantes ideas. Entiendo que estoy también hablando por los chicos de YUS, las chicas de YUS, los chicos de YUS, de Veritas, y bueno, espero que tanto ustedes como panelistas, como los participantes, hayan podido nutrirse de algún modo de lo que hoy día hemos conversado, ¿no? Si tienen alguna idea para cerrar, para concluir, este es el momento, porque ya nos toca pasar a despedirnos, ¿no? De hecho, teníamos programado 1 hora y estamos en 1 hora y 25 minutos, gracias a que Joseph Veritas ha conseguido que la universidad le permita utilizar su Zoom institucional que no tiene límite, pues, es pagado. Muy bien, a ver, si tienen alguna idea como cierre, como conclusión, para ya pasar a despedirnos, ¿no? No, solamente agradecerles a ustedes por la invitación. Se ha pasado rápido el tiempo, lo cual significa que ha sido una conversación muy amena y que bueno, que pues, creo que la reflexión final podría ser así como se señala que la salud ha entrado en el debate público. Creo que el trabajo también merece ese espacio en el debate público y, y que no habrá pues nueva normalidad sin trabajo decente, ¿no? Eso sería. De Gracias. acuerdo. Gracias, Cristian.
Bueno, por mi parte también agradecer la invitación. De hecho, como dice Cristian, ha sido muy interesante el tiempo volado. Mi reflexión final es siempre resaltar la importancia del diálogo, ¿no? En este tiempo, algo que nos ha ayudado mucho a llegar a buenas decisiones, a buenos acuerdos, a conservar el empleo en muchas situaciones que he podido ver de cerca, ha sido la voluntad de diálogo, de tanto de los empleadores como de los dirigentes sindicales. Y de verdad que dentro de todo eso ha sido una cosecha muy buena porque es muy rico de verdad sentarse, conversar con ambas partes y ver que ambos llegan a entendimiento, a acuerdos, y al final esto siempre suma. El diálogo, la apertura a conversar, a ceder de parte de ambas partes, siempre llega a buen puerto y bueno, ojalá que eso se conserve así y sea más, y sea mejor, y que finalmente pues encontremos la regulación normativa que tanto estamos esperando. De acuerdo. Yo nuevamente le reitero el agradecimiento tanto a ustedes como a las chicas y chicos de YUS. Y como conclusión yo solamente diría una cosa, ¿no? Es más una palabra, ¿no? Consenso. Creo que en esa está la clave, ¿no? Hay que buscar el consenso, tanto político como jurídico, ¿no? Hay que buscar el consenso. Muchísimas gracias, buenas tardes y que se Gracias. encuentren bien, que no llegue el bicho por casa. Hasta luego. Chao. Chao. Cuídense.